Vamos a dar inicio a la reunión clínica de pediatría. Gracias a todos los que se han unido esta mañana con nosotros. La reunión clínica del día de hoy ha sido organizada por la unidad de segunda infancia, con el apoyo de la unidad de endocrinología, particularmente del doctor Jonathan Kraus. El título de la presentación es Síndrome glandular, a propósito de un caso clínico vivido en la unidad. La expositora es la doctora Cindy Arteta Acosta, alumna del programa de formación de especialistas en pediatría, también alumna del programa de doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antes de dar el pase a la doctora Arteta, recordarles y pedirles, como todas las veces, mantener, por favor, las cámaras y los micrófonos apagados para no distraer la presentación y para no alterar la calidad técnica de la transmisión. Sus preguntas, por favor, al chat. Doctora Arteta, adelante. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación en estos momentos. El día de hoy, junto con el doctor Jonathan Kraus, endocrinólogo pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, y mi persona, Cindy Arteta, como ya presentó el doctor, vamos a hacer una disertación de un caso clínico de un paciente muy particular que tuvimos la oportunidad de ver en segunda infancia. Entonces, se trata de un adolescente de 12 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia, quien consultó el 4 de agosto de este año al CESFAM por un cuadro clínico de más o menos 3 meses de evolución, el cual consistía en una sensación de fatiga, dolor ocular, edema de los párpados. Así también manifestaba poliuria, polidipsia, polifagia, nicturia y una pérdida de peso estimada de más o menos 12 kilogramos. Entonces, hasta aquí, uno como médico ya empieza a formarse una serie de diagnósticos y orientar en cuanto a esto los exámenes que se le solicitan. En el CEFAM se le solicitó una hemoglobina glicosilada, la cual estaba en 12%, y una glicemia al azar de 155 miligramos por decilitro. No, tenía glucosuria, pero no tenía cetonas. Asimismo, le solicitaron unas pruebas tiroideas que evidencia una T4 elevada con una TSH suprimida. El resto de los exámenes, función hepática, renal, hemograma, todo eso se encontraba dentro de parámetros normales. Con esos resultados y el cuadro clínico del paciente, se deriva al servicio de urgencia del Hospital Luis Calvo Maquena. Entonces, hasta aquí, uno, además de los diagnósticos preformados, con esos resultados de exámenes, también se puede estar creando una idea global de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Disculpen. Al examen físico, en el servicio de urgencias del Hospital Luis Calvo Maquena, encontramos un paciente taquicárdico, hipertenso, con un índice de masa corporal que estaba disminuido, destacando el exoftalmo y una tiroides que estaba aumentada de tamaño. Los ruidos cardíacos estaban normales, pero taquicárdicos, y en las extremidades se objetivaba un temblor fino cuando se le pidió hacer la extensión de las mismas. La piel también estaba caliente. Estas son las imágenes del paciente. Vemos cómo está el exoftalmo y casi en esta foto se puede ver un poco la tiroides aumentada de tamaño. En esta imagen se puede ver aún más la tiroides, todos los lóbulos tiroideos, y si lo vemos de forma lateral un poco, ya vemos el contorno de la tiroides. Aquí estamos. Entonces, exámenes que se le solicitaron durante su estancia hospitalaria, la glicemia la tenía en 207 con una hemoglobina glicosilada de 10.9%. Llamaba un poco la atención que en cuanto al perfil bioquímico, la bilirrubina total estaba en 12.6 a expensas de la directa, en 12, lo cual no concordaba con las características clínicas del paciente porque no tenía un tinte entérico. Cuando se le repitió el examen, en realidad había sido un error y la bilirrubina total estaba en 0.81. En cuanto a las pruebas específicas de la tiroides, vemos que la TSH
se encontraba disminuida, una T4 que estaba elevada, y el estudio autoinmune nos evidenció unos anticuerpos positivos contra el receptor de la TSH, anticuerpos antitiroperoxidasa y tiroglobulina. Estudios de extensión, como la enfermedad celíaca, antitransglutaminasa, IgA, estaban negativos. En cuanto a los estudios imagenológicos, vemos aquí un transductor lineal en escala de grises que muestra realmente el tamaño de la glándula tiroidea con un patrón heterogéneo, no tenía nódulos y los bordes estaban bien lobulados. En cuanto al Doppler color, se ve el aumento de la vascularización de esta glándula tiroidea y por tanto había signos de tiroiditis crónica. Entonces, bajo todo este cuadro clínico y estos exámenes de laboratorio, podemos hacer el diagnóstico de un síndrome poliglandular tipo 3 debido al debut de la diabetes tipo 1 sin cetoacidosis y un hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, con un adolescente presentando una desnutrición aguda por un índice de masa corporal menor a 2, desviación estándar. ¿Qué tratamiento se le indicó? Bueno, se le inició un régimen diabético de 2.000 calorías, basado en un 50% de los carbohidratos fraccionados en cada uno de los alimentos. Eso nos da aproximadamente unas 980 calorías. Se le indicó un esquema de insulina basal bolo, de acuerdo a lo calculado, y específicamente para la parte de la tiroides, la enfermedad tiroidea, se le indicó el propranolol y el tiamazol. ¿Hasta ahora tenemos alguna pregunta o algún comentario? El doctor Jonathan quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. Bueno, más que nada, súper breve, comentar, claro, bueno, que hoy en día el paciente ha evolucionado de forma bastante favorable, nos ha tocado ya seguirlo mes y medio. Desde el punto de vista de su diabetes está en su fase de luna de miel, entonces sus requerimientos de insulina han disminuido. Y por suerte, porque a veces nos cuesta bastante desde el punto de vista de su base de Graves, ha respondido bastante bien, ya con una función tiroidea normal, si bien la TSH, como es entendible, todavía es suprimida. Y bueno, desde ese punto de vista tenemos un tratamiento de largo aliento. Lo otro respecto a lo que mencionaba Cindy al principio, cuando estos primeros exámenes recibimos esa bilirrubina total de 12, si bien, como bien mencioné ayer, el paciente clínicamente no tenía el aspecto histérico, nos asustamos pensando en que pudiera estar evolucionando con una tormenta tiroidea, que dentro de ello, a pesar de las manifestaciones propias, se encuentran la hiperpilexia, el compromiso neurológico y la disfunción gastrointestinal o hepática. Sin embargo, al menos el paciente, a pesar de lo sintomático que estaba, no estaba con hiperpilexia, claramente no estaba con disfunción neurológica y, bueno, la función hepática lamentablemente no con un error de laboratorio, pero así que desde ese punto de vista no hubo mayores complicaciones. Ok, entonces podemos hablar del síndrome poliglandular endocrino. Se define como el deterioro de 2 glándulas al menos asociado a la pérdida de la tolerancia autoinmune. Es decir, que tenemos un paciente con una susceptibilidad genética, si lo exponemos a factores o condiciones ambientales asociadas a una autoinmunidad activa, vamos a encontrar en él una insuficiencia glandular que se va a manifestar por una enfermedad específica. En cuanto al laboratorio, se puede encontrar la presencia de autoanticuerpos circulantes y a nivel histológico una infiltración linfocitaria en los tejidos u órganos. Este síndrome poliglandular se clasifica en 4 tipos. El tipo 1, que se caracteriza principalmente por la candidiasis, un hipoparatiroidismo y una insuficiencia de la glándula suprarrenal. El tipo 2, que tiene una insuficiencia de la glándula suprarrenal, una enfermedad tiroidea autoinmune con o sin diabetes mellitus. El tipo 3 tenemos una enfermedad tiroidea autoinmune y cualquier otra enfermedad autoinmune. Es aquí donde encajaba o encasillamos a nuestro paciente porque se subdivide a su vez en 4 tipos, A, B, C y D, siendo el primero el de la enfermedad tiroidea más otra enfermedad endocrino, diabetes mellitus tipo 1. El B, asociado a una enfermedad gastrointestinal, el C, a enfermedades de piel y neuromuscular, y el D, enfermedad del colágeno. Es importante saber que en el tipo 3 se excluye una insuficiencia suprarrenal, lo cual no tenía nuestro paciente. Y el 4 son aquellas otras enfermedades autoinmunes que no se pueden clasificar en lo anterior. ¿Correcto?
Entonces, en la diabetes mellitus, en los últimos 50 años, la tipo 1, se ha visto un incremento a nivel mundial en el diagnóstico, sobre todo en países como Finlandia, en Suecia, Estados Unidos y un poco en Alemania. Esto podría estar determinado, más bien las hipótesis que se plantean alrededor es el de la higiene, o también se plantea una mayor sensibilidad en las técnicas diagnósticas y, por supuesto, la prolongación. La diabetes tipo 1 sabemos que es una enfermedad crónica que se asocia a la falta de la secreción de la insulina por una destrucción de las células beta pancreáticas. El pic ocurre entre los 5 y los 7 años. Y aunque los síntomas clásicos son la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, también podemos encontrar otros síntomas que nos pueden llevar o a confusión o a un estado de emergencia. No se puede olvidar que características o síntomas como la deshidratación moderada severa, un vómito, dolor abdominal, cetonas en el aliento, en la respiración de Kussmaul o alteración del sensorio es indicación inmediatamente de tratar a este paciente en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la enfermedad propiamente, debemos conocer que existen diferentes etapas, un factor de riesgo o una susceptibilidad genética, la activación como tal del sistema inmune, una respuesta y diferentes estadios. El factor de riesgo genético, se sabe que existe una predisposición genética, más o menos de 1 en 300 en una persona que no tiene una historia familiar. Pero si tenemos un paciente con una historia familiar de primer grado, esta persona tiene 15 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, es decir, una relación de 1 en 20. La presencia de los autoanticuerpos. Se ha reconocido que existen unos autoanticuerpos contra los antígenos de las células beta pancreáticas. Así podemos encontrar contra la insulina, contra la glutamato de carboxilasa, contra el transportador de zinc. ¿Qué pasa? Que a medida que va avanzando esta enfermedad, se van a presentar en diferentes etapas. En la etapa tipo 1 podemos identificar 2 o más autoanticuerpos. La glicemia no se va a alterar, así que el paciente se encuentra asintomático y en los niveles de glucosa son normales. En la tipo 2, en el estadio 2, perdón, ya empieza a elevarse la glicemia, pero no se altera como tal a niveles tanto que puedan ser manifestaciones clínicamente. Ya hay una destrucción de las células beta pancreáticas, pero no tenemos síntomas. En la tipo 3, la destrucción alcanza el 90 al 95%. Por tanto, estos pacientes son los que debutan con una cetoacidosis diabética. A nivel de la patogénesis, podemos saber que a nivel de la médula ósea, como todos saben, se producen los linfocitos T y B. Los linfocitos T, a nivel del timo, tienen un proceso de educación, es decir, que se le expone a diferentes antígenos que son específicos de los órganos, no sé, del hígado, del páncreas, para poder educarlos y enseñarles lo que es propio y lo que es ajeno del individuo. De esta manera, de acuerdo a la afinidad que tienen, se hace una deleción negativa, una depresión de esto. Si se unen muy fuertemente o a una alta afinidad con los antígenos propios, se elimina. Este proceso de educación falla en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ya que a nivel del timo se expresa un gen que es el gen INS, que es el de la insulina. Cuando ellos no se exponen entonces a esta proteína en pequeñas cantidades, vamos a tener entonces la presencia de unos linfocitos T autorreactivos que viajarán a la periferia y que en constante presencia de exposición, cuando se lo presenten las células presentadoras de antígeno, vamos a tener entonces estos linfocitos que darán la orden a las células plasmáticas de producir autoanticuerpos contra los antígenos específicos de las células pancreáticas. En este caso, específicamente las células beta. Aquí no se afectan los otros tipos de células pancreáticas, porque es específico de ese gen. Por otro lado, tenemos la microbiota, cómo puede influenciar en esta enfermedad. Se conoce que a nivel intestinal tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos que pueden atravesar la mucosa intestinal y al ser reconocida por el sistema inmune asociado al intestino que se encuentra allí, puede haber entonces una cross-linking, una reactividad cruzada, una reacción cruzada de los antígenos propios de los patógenos con las células específicas del páncreas, en este caso las células beta pancreáticas, lo cual entonces estaría el linfocito reconociendo algo que es extraño con la parte de lo propio. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad,
A nivel de los adultos, tenemos que se puede realizar el diagnóstico con la hemoglobina glicosilada, la glicemia al azar, mayor a 200, pero con síntomas de diabetes, y una glicemia en ayunas mayor o igual a 126. En algunos países se considera la determinación de los autoanticuerpos mencionados anteriormente en pacientes que tienen alto riesgo y en la etapa de adolescencia para hacer una diferenciación entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, en la parte pediátrica, las guías de la ADA del 2019, junto con las guías del Ministerio de Salud, no recomiendan realizar o utilizar la hemoglobina glicosilada para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque como existen condiciones que pueden afectar directamente al glóbulo rojo, como por ejemplo la anemia celular falciforme, la deficiencia de glucosa 6-fosfato, VIH, etc., esto puede generar falsos resultados con respecto a ello. Por eso no se recomienda y las guías chilenas tampoco recomiendan hacer el diagnóstico mediante este parámetro de laboratorio. El tratamiento se basa en 4 pilares. Uno es la educación que debemos brindar no solamente al paciente, sino a la familia, porque vamos a hacer un cambio en el entorno de la calidad de vida de ellos. Segundo, la parte nutricional, que está basada en un porcentaje de carbohidratos que se recibe entre el 45 y 55%, más o menos un 30-35% de las grasas y un 15-20% de las proteínas. Y la actividad física se recomienda al menos 60 minutos 3 veces por semana. El paciente, si va a realizar el ejercicio, debe cerciorarse que su glicemia antes debe estar entre 90 y 250 para no sufrir efectos de hipoglicemia. El objetivo en la insulinoterapia es ser lo más fisiológicamente posible. Por eso se recomienda el esquema basal-bolo. En esta tabla les estoy mostrando cada uno de los tipos de insulina que están disponibles en el mercado. Esta primera, la ultra rápida, Faster Aspart, no está disponible para su uso en Chile, pero sí tenemos las rápidas como Aspart, Glicina, Lispro y las cristalinas para el caso de cetoacidosis diabética en bomba de infusión. De acción prolongada se encuentra cada una de estas. Incluso la glargina U300 la tenemos disponible en el hospital. ¿En qué consiste este régimen basal-bolo? Se considera que es el más fisiológico porque se adapta a cada una de las condiciones de los pacientes, condiciones que son individuales como la edad, la etapa de crecimiento, la pubertad, si realiza o no ejercicio, incluso si consume ciertos alimentos en condiciones que no pueden. O sea, no podemos evitar que un niño no consuma dulce, por ejemplo. Entonces, la dosis correcta es aquella con la cual se alcanzan las metas terapéuticas sin causar hipoglicemia en estos pacientes. ¿Cómo se hace rápidamente en este esquema? En primer lugar, debemos saber o establecer una relación. ¿Qué porcentaje va a ser asignado a la insulina basal y qué porcentaje va a ser a la rápida? Eso se establece 45-55, 50-50. Luego, la ultra rápida la vamos a dividir en 3 a 4 bolos antes de las comidas con base en un cálculo que se realiza de forma diaria, 0.5 a 1 unidad. Para poder saber cuál es la dosis que le corresponde al paciente antes de las comidas, se puede utilizar un cálculo que se llama la regla de los 500. ¿En qué consiste? Tenemos un numerador que es una constante, va a ser 500, y en el denominador vamos a utilizar todas las dosis de insulina que el paciente recibió previamente en las últimas 24 horas. ¿Esto qué me indica? Me indica cuántas unidades de insulina se debe aplicar el paciente por cada gramo de hidratos de carbono. Así, por ejemplo, suponiendo que mi paciente se aplica 50 unidades de insulina, el resultado son 10 gramos, esto me dice que son 10 gramos, perdón, por cada 10 gramos de hidratos de carbono se le debe indicar una unidad de insulina, ¿correcto? Ahora, ya necesitamos un esquema también de corrección asociado, porque puede tener, a pesar del tratamiento dado, elevaciones durante el transcurso del día. Por eso se necesita calcular 2 cosas. Uno, el factor de corrección y luego la dosis como tal de la insulina. El factor de corrección también está utilizando como numerador una constante que se determinó en 1800 sobre el total de las dosis diarias de insulina. En el mismo ejemplo, 1800 sobre 50 me daría 36 miligramos. ¿Qué me representa este número? Este número me dice el descenso esperable de la glicemia por cada unidad de insulina que yo le aplique al paciente. Así. Luego de eso, debemos saber la dosis que le vamos a indicar. Para esto,
vamos a calcular la glicemia real sobre la ideal sobre ese factor de corrección previamente calculado. Así, por ejemplo, si mi paciente tiene una glicemia de 300 miligramos, entonces sabemos que la glicemia actual es de 300 menos 180, que sería la ideal, sobre el factor de corrección. Esto me da 3.5 unidades de insulina que debemos aplicar a este paciente. Asimismo, bueno, cada una de las guías nos está presentando diferentes factores, diferentes valores de corte de cómo debe ser la glicemia. Eso se resume en esta tablita. De igual forma, cuando realizamos el diagnóstico de diabetes mellitus en un paciente, debemos realizar exámenes de extensión, como sería para las enfermedades tiroideas y la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque se sabe que al momento de hacer el diagnóstico, un 25% se asocia a un hipotiroidismo y un 0.5% se asocia con el hipertiroidismo. Por eso a nuestros pacientes nosotros le pedimos TSH, T3, T4 libre, y si estos salen alterados, los autoanticuerpos. En el caso de la enfermedad celíaca se le va a pedir entonces la transglutaminasa y IgA. Entonces, como resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que la enfermedad de diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que tiene una predisposición genética, tiene variables, modificaciones ambientales, tiene una fase presintomática donde vamos a poder identificar los autoanticuerpos, y que cuando se alcanza una destrucción de las células entre el 90 y el 95% se van a manifestar síntomas como cetoacidosis diabética. El manejo es integral, involucrando a la familia. El mejor esquema es el basal-bolo. Y a todo paciente que le hagamos el diagnóstico de una diabetes tipo 1 debemos explorar otras enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque estas otras enfermedades son como Paco, Hugo y Luis, siempre van de la mano: diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea y enfermedad celíaca. En cuanto al hipertiroidismo, podemos decir que la prevalencia del hipertiroidismo a nivel mundial es baja. Más o menos 1.25% se ha visto en Brasil, en países como China, un poco la India. En cuanto al hipotiroidismo, tiene una mayor prevalencia. Igualmente podemos ver destacado Brasil, India, China, Estados Unidos, Australia. ¿Qué pasa? Bueno, rápidamente, en la parte de la fisiología, sabemos que la tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior de la tráquea. Está formada histológicamente las células foliculares que secretan una sustancia que se llama el coloide, ¿cierto? En esa sustancia es que vamos a encontrar las hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Qué se diferencia T3 o T4? ¿Qué lo hace? El número de átomos de yodo que vaya a contener, porque fíjense ustedes que los dos tienen anillos bencénicos que están unidos por un puente de oxígeno. El resto, la única diferencia, la marca cuántos átomos de yodo. Entonces, estas hormonas tiroideas se componen de dos estructuras básicas. Uno es la proteína, que es la tiroglobulina, y dos es el yodo. En este esquema podemos hacer la representación. La TSH, liberada por la hipófisis, se viaja por el torrente sanguíneo y se une a su receptor, que se encuentra en las células tiroideas, que es el TSH. La unión de este receptor me va a desencadenar un estímulo que conlleva a la transcripción de los genes de la tiroglobulina. La tiroglobulina, el ARN mensajero, se traduce para formar esta proteína que va a ser liberada en la región apical, en el coloide. Entonces, allí tenemos la primera parte, que es la tiroglobulina. Por otro lado, el sodio y el yodo, que se adquiere de forma extrínseca de los alimentos, van a utilizar un SIN portador de yodo-sodio para poder entrar a la célula. Una vez en el interior, el yodo va a viajar a la parte de la región apical por medio de una puertecita, sale por esa puertecita que se llama pendrina. Estando allí, tenemos que ese yoduro va a ser oxidado por una enzima que se llama la tiroperoxidasa, la cual no solamente lo oxida, sino que también lo va a agregar a la tiroglobulina. Si lo agrega una vez, tenemos monoyodo tiroglobulina, dos veces diyodo, triyodo o tetrayodo. Es así como formamos la T3 y la T4. Importante mensaje para la casa: 3 componentes: el receptor de la TSH, la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque esos son los principales autoanticuerpos que vamos a determinar en la parte clínica. Factores de riesgo que están relacionados con el hipotiroidismo, hipertiroidismo, sexo, la deficiencia de yodo, otras condiciones, el tabaquismo e incluso medicamentos. A nivel mundial existen lugares que pueden tener un exceso de yodo o una deficiencia de yodo, resaltando, por ejemplo, Rusia, que tiene una deficiencia de yodo, y es por esto que diferentes políticas están determinadas por cada uno de los países para poder
hacer la yodación de la sal. Y fíjense ustedes que aun cuando es deficiente en Rusia, en ellos no es obligatorio hacerlo. En cuanto a la enfermedad de Graves, que es una de las que causa hipertiroidismo, se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos agonistas contra el receptor de la TSH. Por tanto, al ser agonistas van a inducir la síntesis de estas hormonas tiroideas. Tienen una triada clásica que se caracteriza con hipertiroidismo, la orbitopatía y el mexedema pretibial. La relación hombre-mujer es más o menos 10-1 y por tanto tiene una incidencia del 2% en mujeres y 0,2% en los hombres. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos una susceptibilidad genética. Claro está, se ha demostrado en diferentes estudios que los gemelos que son homocigotos tienen una alta tasa de concordancia, dado por susceptibilidad genética, alteraciones en las bases genéticas, polimorfismos de la misma tiroglobulina y el receptor de la TSH. En cuanto a otro factor de riesgo, como es el embarazo, se considera que durante el embarazo como tal existe una disminución del riesgo de desarrollar hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente para que el cuerpo se adapte a ese embrión en desarrollo, tiene que haber una inmunotolerancia, o sea, como para que no haya un rechazo. Esto aumenta los linfocitos T reguladores y al haber ese incremento de los linfocitos T reguladores, vamos a tener una disminución como tal de esos autoanticuerpos. Pero posterior al embarazo, al año siguiente, hay un aumento exponencial. El sexo, lo comenté previamente, que las mujeres tienen entre 5 y 10 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, no se debe a algo relacionado con la parte hormonal, porque aun cuando se llega a la menopausia no se disminuye el riesgo, sino que se ha relacionado más bien con el cromosoma X. Y el estrés, porque tenemos un aumento de la vía del cortisol y pues a su vez hay una inmunosupresión. Infecciones se han relacionado porque tenemos la presencia de la identificación de ciertos antígenos en patógenos como el virus de Epstein-Barr, influenza, Yersinia enterocolitica, el Water pylori, genera ese cross-linking que estuve comentando previamente. Entonces, una vez expuesto el sistema inmune a estos patógenos, pueden realizar una actividad cruzada contra las células beta pancreáticas. Consumo de medicamentos como el yodo y la amiodarona, también porque estamos aumentando ese sustrato para la síntesis de las hormonas tiroideas. Y la radiación con yoduro también permite exacerbar, porque al hacer una destrucción de la misma célula de la glándula tiroides, se hace una exposición de esos antígenos al sistema inmune. Entonces, aquí podemos ver un gráfico. Esta sería la glándula tiroides, esta sería las células foliculares que secretan el coloide. A nivel inmunológico, ¿qué podemos destacar? Uno, que el linfocito T, por medio de esta presentación de antígeno que le hace una PC, reconoce ese péptido del receptor de la TSH. Una vez que lo reconoce, porque se lo está presentando, induce a que las células de los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas y estas desarrollan anticuerpos específicos contra ese receptor, ¿correcto? Por otro lado, y algo que es particularmente importante, es que las mismas células foliculares van a hacerle la presentación de los antígenos propios al linfocito T por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo cual naturalmente no se encuentra en este tipo de células, sino solo en las células presentadoras de antígeno. Y por último, tenemos que los pacientes con hipertiroidismo pueden tener una disminución en cuanto a la inmunomodulación, que se da por los linfocitos T reguladores y por la interleuquina 17 liberada por los linfocitos TH17. Estos serían los diferentes autoanticuerpos que se pueden presentar en esta patología. Tenemos los que son estimulantes, aquí está, este es el receptor, y estos son los autoanticuerpos. Estos serían bloqueadores si se unen de una forma diferente, y los neutrales, que al unirse en una forma estereoisómera, no generan ni estímulo ni bloqueo. ¿Por qué se genera entonces el exoftalmo? ¿Por qué los pacientes terminan con eso? Bueno, porque el receptor de la TSH no solamente se encuentra a nivel de la tiroides, sino que también se encuentra en otras regiones, a nivel, a nivel del tejido retroocular, incluso también a nivel de la región pretibial, por eso tenemos el edema pretibial. ¿Qué pasa? Que en los fibroblastos vamos a tener esos receptores y ellos pueden diferenciarse a miofibroblastos y adipocitos. Estas células van a sintetizar o liberar el ácido hialurónico, el glicosaminoglicano,
pero a nivel del intersticio, generando entonces como si fuera un gel, una solución gelificada que empieza a ser un proceso inflamatorio del tejido retrocular. Y por supuesto, la infiltración de los linfocitos. Asimismo, se induce una liberación de las prostaglandinas que termina también aumentando ese proceso inflamatorio y a su vez puede generarse una destrucción de los músculos extrínsecos, de los músculos oculares. Por eso vemos a estos pacientes que terminan haciendo. A nivel del edema pretibial, simplemente tenemos esta producción de este gel en esa zona específica y por eso el edema es un edema duro, no es un edema que genere fobia. Las manifestaciones clínicas más importantes, el exoftalmo, el bocio, el edema, también la presencia de palpitaciones, de calor, el temblor que tenía nuestro paciente, la sensación de hambre constante, alteración del estado de humor, pérdida de peso y también del cabello. ¿Cómo le vamos a realizar el diagnóstico? Además de la clínica, debemos hacer la solicitud de cómo está la función tiroidea por medio de las pruebas de las hormonas tiroideas. La TSH se va a encontrar disminuida con un aumento de la T3 y la T4 libre. Y los autoanticuerpos van a estar presentes contra el receptor de la TSH y es menos frecuente en esta enfermedad contra la tiroglobulina y la tiroperoxidasa. A nivel ecográfico vamos a encontrar un tejido heterogéneo que tiene un aumento del flujo sanguíneo y en el yodo radioactivo hay una captación aumentada de este trazador, a diferencia de lo que ocurre en la tiroiditis de Hashimoto, que están presentes todos estos anticuerpos, pero la captación está disminuida. Esta sería una tabla comparando lo que comentamos anteriormente, la enfermedad de Graves, vamos a tener el bocio, disminución de la TSH, los autoanticuerpos y una captación difusa, a diferencia de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, una vez que tengamos la sospecha clínica de este paciente, vamos a empezar con las pruebas tiroideas, cómo están, si están disminuyendo la TSH, el aumento de las hormonas tiroideas, y posteriormente vamos a indagar sobre los autoanticuerpos. ¿Están presentes? Hacemos la diferenciación, enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto, y la parte de la ausencia nos debe explorar o indicar que debemos buscar otras enfermedades autoinmunes. Entonces, el tratamiento está basado vamos a darle para la parte como tal, el metimazol y los derivados que van a hacer la inhibición de la hormona de la tiroperoxidasa. ¿Para qué? Para inhibir la síntesis de las hormonas. Por el otro lado, podemos utilizar beta bloqueadores, ya que además de disminuir la taquicardia, también nos disminuye o bloquea la conversión periférica de T4 en T3 libre. Y otros métodos que ya son más específicos, el yodo radioactivo y la cirugía. Entonces, en resumen, tenemos un paciente que tiene un síndrome poliglandular tipo 3A, cuya incidencia, aunque es desconocida, se estima que es de 1 por cada 100.000 personas. La asociación entre diabetes tipo 1 e hipertiroidismo es del 0,5%, donde la hashitoxicosis se presenta en el 10% y la enfermedad de Graves en el 0,7%. Es más frecuente en mujeres que en hombres, una relación de 10-1, y que la orbitopatía de Graves tiene una prevalencia de 10 por cada 100.000 personas. Además, solo el 10% de los pacientes con enfermedad de Graves va a tener, además de los anticuerpos positivos contra el receptor, los anticuerpos contra la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Entonces, podemos decir que este paciente se ganó la lotería de la vida, porque se salía del rango etario del pic de presentación de la diabetes. Era un adolescente. De sexo masculino cuando se presenta generalmente en el sexo femenino. Y además de eso, en vez de hacer hipotiroidismo, presentó un hipertiroidismo dado por enfermedad de Graves. Pasedo. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Ups. Si hay comentarios, por favor, o lo hacen a viva voz o en el chat. Y mientras tanto, quizás el doctor Kraus pudiera complementar la presentación con la experiencia personal y local con este tipo de pacientes. Muchas gracias y gracias a Cindy, de verdad que hizo una excelente presentación. La verdad que, como ella lo mencionaba, pacientes que debutan en forma concomitante, al menos personalmente también es primera vez que me toca ver un debut así, así como también ver pacientes diabéticos que evolucionen al hipertiroidismo o viceversa.
ciertamente que es mucho más frecuente, si bien tampoco es que lo veamos al momento del debut, son los pacientes diabéticos que debutan ya sea con anticuerpos antitiroideos positivos o derechamente con hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo franco primario. Siempre queda un poquito la duda, como Cindy lo mencionaba, respecto a si esto puede ser una hashitoxicosis en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto con un compromiso masivo de la glándula tiroides o derechamente un Basedow-Graves. Pero la verdad, como ya lo mencionaba, probablemente los elementos cardinales para determinar que esto es un Basedow-Graves es probablemente uno, la concentración de los anticuerpos antirreceptor y sobre todo desde el punto de vista clínico, la orbitopatía. Y si uno quisiera ir un poco más allá, para diferenciar entre las dos entidades, si bien en general lo usamos bastante poco, es el scintigrama tiroideo, porque en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto, como hay un compromiso masivo, el scintigrama va a ser poco captante del yodo radioactivo, a diferencia del Basedow-Graves, donde va a ser una glándula tiroidea hipercaptante. Entonces, eso también nos podría como ayudar para un poquitito diferenciar entre ambas entidades. La verdad que el paciente, como les mencionaba, ha evolucionado bastante bien, que quizás no es lo más frecuente, en forma bastante precoz. Ya después de alrededor de un mes de tratamiento ya tenía la función tiroidea completamente normal, si bien obviamente seguía con una TSH suprimida, pero esto es bastante llamativo respecto a los pacientes, por ejemplo, que debutan solamente con un Basedow-Graves. Básicamente es que agregar. Gracias, doctor Kraus. Bueno, yendo al chat, había una pregunta inicial del doctor Antonio Banfi al momento de presentar el caso clínico, que preguntaba por aspectos psicológicos destacados que se pudieron observar en los primeros meses de evolución en este paciente. No sé si en ese aspecto, doctora, había algo destacable en este niño desde el punto de vista de aspectos psicológicos o conductuales. Bueno, el paciente se veía con tenía buen ánimo. Lo que la mamá describía es que había una disminución en las actividades o un mayor cansancio, que por ejemplo era un poco más activo, y ahora en los últimos 3 meses, cuando digamos hubo una mayor expresión de los síntomas, el paciente sentía mucha fatiga, mucho cansancio, por lo que tendía a dormir largos periodos de siesta. Pero de estado de ánimo se veía, conversando con él, se veía un paciente que tenía, sí, una buena dinámica. Sí, se puede complementar un poquito con eso, no era el caso de este paciente, pero a veces otros síntomas que se pueden manifestar son pacientes que del punto de vista del estado de ánimo también se tornan más irritables o, por ejemplo, si estuviéramos en periodo escolar, son pacientes que en forma súbita cambian su capacidad de atención, pacientes que caen en su rendimiento escolar o que cambian su comportamiento en sala de clases, también a veces son síntomas que en pacientes pediátricos pueden estar presentes. Jorge, Cindy, yo te quería felicitar por la presentación, fue muy completa, como ya lo habíamos visto, así que realmente una felicitación sincera para los estudios que te tocó hacer. No es tu línea de estudio, y sin embargo abordaste el paciente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del enfoque digamos, de estudio de la patología en forma muy adecuada. Jonathan o Cindy, yo quería preguntar, aquí me suena a mí que la diabetes es como un efecto como secundario, aquí lo que predomina es el compromiso tiroideo. Entonces la pregunta mía es si este niño va a quedar, o sea, teóricamente definitivamente diabético, insulino necesitado, digamos, o puede eventualmente esto con la calma de la inflamación, del proceso inflamatorio que este niño estuvo viviendo o todavía probablemente puede estar un poco viviendo, con la calma de eso y el enfriamiento de ese proceso inflamatorio e inmunológico, el páncreas puede volver nuevamente a producir insulina y liberarse digamos, de la necesidad del aporte de insulina, incluso hacer una dieta normal y dejar de ser diabético. ¿Existe esa alternativa o se define como definitivamente diabético? Sí, sí, sí.
En este caso, el paciente, pues, como ya lo vimos, tiene un proceso autoinmune de base, tanto para la parte de la tiroides como la parte de la diabetes. Entonces ya hay una destrucción de las células beta pancreáticas que no puede darse en forma reversible. Entonces, lo otro sería la evolución de la enfermedad tiroidea, si a lo largo del tiempo va a persistir el hipertiroidismo o va a pasar a un hipotiroidismo. Adelante, doctor. Yo concuerdo con lo que dice Cindy, si bien es cierto que dentro de una de las causas otras de diabetes, las patologías endocrinológicas existen, como es el gigantismo, se describe el hipertiroidismo. Concuerdo con Cindy de que acá hay un componente autoinmune bien marcado y que posiblemente ya para un poco el grado de hiperglicemia con el paciente se manifestó independiente de que no haya tenido una cetoacidosis, habla probablemente de una insulinopenia, si no completa, bastante como significativa. Ahora, si uno quisiera indagar un poquito más en esa posibilidad, una alternativa es, como dice Cindy, el seguimiento clínico, y entendiendo que una vez que el hipertiroidismo esté compensado, uno debiera ver más allá de este fenómeno de luna de miel, que los requerimientos insulínicos empiecen a bajar. Y la otra alternativa, que tiene implica un mayor costo, pero sería bastante más definitiva, es el estudio inmunológico de los anticuerpos contra la célula beta, que eso también se puede hacer, está disponible. Gracias. Yendo nuevamente al chat, la doctora Valdés comenta que si bien son casos poco frecuentes, quiere saber la experiencia en otros casos, doctor Kraus, y si hay antecedentes familiares en estos pacientes, de patologías similares. O sea, casos como este en el cual haya un debut concomitante de estas dos etiologías, personalmente no me había tocado. Tampoco que recuerde del seguimiento de pacientes diabéticos que hayan evolucionado hacia el hipertiroidismo tampoco. Y la verdad que pacientes con base de Graves, así propiamente tal, que recuerde, será un caso aislado, como unidad, algunos más, pero la verdad que nos toca ver bastante poco. Sí nos toca ver con mayor frecuencia la fase hipertiroidea de una tiroiditis de Hashimoto, pero así un base de Graves franco, la verdad que tenemos bastante pocos casos. Y respecto a los antecedentes familiares, si mal no recuerdo, no era el caso de ninguna de las dos de ninguna de las dos condiciones. No había. Bueno, en el chat hay muchas felicitaciones a la presentación, a las cuales yo también me sumo. Doctora Arteta, una muy buena presentación, muy didáctica, muy clara. Y por lo tanto, se agradece la preparación de esta charla. Si no hay más comentarios, entonces cerramos acá la reunión por el día de hoy. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Cindy. Gracias, Cindy, muy bien. Muchas gracias. Que descanses ahora. Felices vacaciones. Se nota que está contenta, bella sonrisa, muy bien. Y que está de vacaciones en este minuto en su casa, por eso tengo Eso es la razón. que aproveche de salir un poco y conocer más Santiago. Ya, y Chile. Suerte, buen día.